la palabra de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas o cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Oigan, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Jesús había subido a la barca para dirigirse a la otra orilla del lago de Genesaret y que había habido una tempestad? Bueno, pues ya llegó, ya pasó del otro lado, está en Genesaret. Los gerasenos, gerasenos, más bien, los gerasenos de Gerasa, Genesaret, también se le dice Genesaret o Gerasa, gerasenos. Ellos pues eran paganos y se consideraba de aquel lado un territorio del mal, ¿verdad? De no una buena recepción de Jesús. Tan así es que Jesús es interpelado en este mundo de maldad, de tinieblas. Es esperado por un endemoniado. Vencido el obstáculo de la tempestad, Jesús y los suyos consiguen desembarcar en territorio pagano para depositar también allá la semilla liberadora del reino de Dios. El encuentro inmediato con un endemoniado furioso e indómito cuya morada estaba entre las tumbas. ¿Qué significa esto? Nuestro comentario bíblico nos dice lo siguiente, hermanos. Las tumbas revelan la situación de un mundo en el que Jesús ahora se introduce. Es un mundo alienado y bajo el signo de la muerte. Además, es un mundo impuro, como lo sugiere la presencia de la piara de los cerdos. Oigan, sí, este endemoniado: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Y le piden, ¿verdad? No nos eches de aquí. Y sin embargo, Jesús los saca y les dice: bueno, mándanos a esos cerdos. Los cerdos son un signo de impureza, ¿verdad? Y eran muchos, era una legión, era una piara. Eso significaba que, bueno, el sistema de muerte, el sistema de corrupción, el sistema de pecado,
pues era un sistema de muchos, ¿verdad? Instituido, que estaba ahí, según nos dije. Por eso dice que el dominio era un dominio del demonio organizado, por eso era una legión. ¿Podrá hacer algo Jesús? La situación es difícil, ¿verdad? Pero ellos dicen que el Hijo de Dios tiene poder, es el Hijo del Altísimo. Oigan, cuando yo estaba leyendo el comentario bíblico y ahorita que les acabo de compartir, al entrar Jesús ahí, al entrar a este mundo de muerte, de violencia, del demonio organizado, poderoso, pero no más poderoso que Jesús, no más poderoso que nuestro Señor, pues oigan, no estamos hablando solamente del tiempo de Jesús, sino estamos hablando también de nuestro tiempo. Acuérdense que el Papa Juan Pablo II habló mucho de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es esa cultura que no le importa el ser humano, que no le importa el hombre, que no le importa sus necesidades y que proclama la muerte, secuestros, asesinatos, abortos, robos, distorsiones, extorsiones. Todo esto es la cultura de la muerte, hermanos. Rechazo al matrimonio, rechazo a Dios, rechazo a toda la gracia. O sea, todo esto es una cultura de la muerte. Y Jesús en ese tiempo pues entra allí en un momento difícil, en un momento en el que, o en un territorio donde está precisamente esto. Y Jesús va a liberar, va a plantar la semilla allí, en ese territorio. Finalmente, Jesús hace algo maravilloso. Los discípulos se quedan estupefactos porque primero, fíjense, ya los discípulos ya habían visto cómo calma la tempestad, cómo trae la paz. Y ahora ve cómo libera a este endemoniado y echa a los demonios a la piara de cerdos y estos se van al acantilado. Pero hay algo importante. Ellos ven cómo este endemoniado, que estaba desnudo, que vivía entre sombras de muerte en las tumbas, ahora lo ven sentado, sereno, en paz. Lo ven vestido, ¿verdad? Lo libera Dios, lo libera Jesús y le devuelve la dignidad de hombre, la dignidad de persona. Lo ven vestido en paz. Y entonces este hombre, pues es el primero que después va a decir, vete, le dice Jesús, vete a tu casa, porque quiere seguir a Jesús, quiere ser parte del grupo que lo sigue. Pero Jesús le dice, no, vete a tu casa con tu familia y predica y enseña lo grande y lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Y pues ahí en esa tierra de paganos, en esa tierra donde le dicen a Jesús muy amablemente, oye, no queremos que te quedes aquí con nosotros, vete de donde viniste, pues se va a quedar alguien, se va a quedar la semilla sembrada y se va a quedar este hombre endemoniado que va a proclamar las maravillas de Dios hechas en su persona. Y nos dice en nuestro comentario bíblico lo siguiente, ¿verdad? Algo curioso, pero no, donde Él entra las cosas no pueden seguir como antes. En tierra pagana Él seguirá actuando en la persona del hombre liberado que se convierte en el primer misionero indígena. ¿Sí? La gente lo expulsó a Jesús, le dijo, vete de nuestro lugar, no queremos que estés aquí. Pero Jesús, claro, a donde Él llega, transforma, no se puede quedar la cosa igual. Cuando Jesús entra en el corazón de una persona y se hace presente, transforma las realidades, ya nada es igual. Y bueno, Jesús deja a un misionero allí, por decirlo así, ¿verdad? Un misionero que va a platicar, que va a decir lo que Jesús hizo en su persona, cómo lo liberó, cómo lo restableció, cómo lo levantó en su dignidad y cómo lo incorporó a su familia, al pueblo. Hermanos, así es Jesús. De repente nosotros nos podemos sentir rechazados, hechos a un lado, por circunstancias en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero Jesús jamás nos va a hacer a un lado, jamás Jesús nos va a rechazar, todo lo contrario, Jesús siempre nos integra a su persona, a su pueblo, nos integra y nos hace ver la dignidad de hombres y de mujeres, esa dignidad que tenemos cada uno y lo que valemos. Por eso, hermanos, nosotros nunca rechacemos, discriminemos a nadie, sino más bien hagámoslo sentir como parte de la familia de Dios. Hagámoslo sentir parte de nuestra familia y expulsemos al demonio en el nombre de Jesús. Expulsemos
todo lo que es la cultura de la muerte, todo lo que es la cultura de las tinieblas. Tenemos que tener luz en nuestras vidas.